Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles, tener la oportunidad nuevamente de estar con ustedes. Tenemos una conversación muy interesante, muy importante llevar a cabo, pues estamos a unos días del 27 de septiembre, fecha importante en el calendario cívico nacional, pues se cumple el 63 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica. Y será precisamente en esta fecha cuando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se discuta la ponencia presentada por el ministro Javier Lainez Potisek. Y respecto a ello, respecto a la importancia de la industria eléctrica nacional y respecto a esta amenaza en caso de que esta ponencia sea aprobada, pues vamos a hablar con José Antonio Almazán González, a quien le damos la más cordial bienvenida. José Antonio, ¿cómo estás? Linda tarde. Muy bien, pues aquí aguantando los calores de esta temporada, pero muy bien, muy contento. Pues antes que nada agradecerte que me des la oportunidad de conversar contigo respecto a este tema que hayas considerado muy pertinente compartir con los compañeros electricistas sobre todo, aunque este es un tema que debiera ser de la importancia para todos los mexicanos y pues vamos entrándole ya a esto. Hemos comentado en esta breve introducción que estamos a un par de días. El próximo miércoles es día 27 de septiembre. Hablemos de entrada de esta fecha con relación al acto nacionalizador de Adolfo López Mateos, José Antonio. Bueno, es sin duda una fecha, como lo has marcado, de interés nacional, en el cual deberíamos estar pensando en esta fecha como un asunto de todas y de todos los mexicanos. No es cualquier asunto, es un aniversario más, el 63, de la nacionalización de la industria eléctrica en nuestro país. ¿Sí? En la historia contemporánea de los últimos 50 años ha habido dos grandes eventos que han marcado la ruta nacional: la expropiación del petróleo y en 1960 la nacionalización, mexicanización, preciso, de la industria eléctrica realizada por el presidente Adolfo López Mateos mediante la compra fundamentalmente de dos grandes empresas eléctricas privadas, la Mexican Light, con la cual nace el SME en 1914, y otra que a lo mejor ya no es tan conocida en Memorial Mexicano, la Impulsora Eléctrica, que era una filial de una empresa gringa, la American Bonancher. Entre las dos controlaban el mercado eléctrico. Además, había pequeñas empresas eléctricas privadas en las principales ciudades del país, en las capitales de cada uno de los estados, pero eran empresas pequeñitas. Las dos grandes, las que monopolizaban el mercado eléctrico, eran dos grandes empresas extranjeras. Y el gobierno de López Mateos, como una necesidad para el desarrollo nacional, aún en los marcos del capitalismo, resuelve adquirir mediante la compra, adquirió totalmente la American Bonanshare. Pero en el caso de la Mexican Line no fueron las cosas tan totales. Solamente pudo adquirir un 90% de las acciones comunes y un 70 y tantos por ciento de las acciones preferentes. Por eso hablo yo de nacionalización, mexicanización. Pero el hecho más relevante fue elevar a rango constitucional esa nacionalización. Y viene a mi mente, y lo tengo aquí a la vista, y si me permites lo voy a leer, ¿sí? Lo que se elevó a rango en 1960, ya en el mes de octubre. Esto del 27 fue un evento enorme. El SME se movilizó en aquella época a las, ¿qué será? A las 10, 11 de la mañana. Estábamos como gremio electricista frente al edificio de Verónica, ahí en Melchor Ocampo,
Y a la 1 de la tarde ya estábamos en el Zócalo, junto con decenas de miles, para no exagerar, pero el Zócalo estaba repleto y los trabajadores electricistas por delante expresando el apoyo a este acto nacionalizador, porque el ESME en realidad fue precursor en el acto nacionalista al realizar esta nacionalización de la industria eléctrica. Desde los años 40, el ESME había ya venido planteando diversas formas, propuestas para arrebatar la propiedad privada de la industria eléctrica de manos del capital extranjero, de esta empresa canadiense, inicialmente canadiense, luego se hizo de capital multinacional, inglés, gringo, belga, etcétera, etcétera, etcétera. Era una multinacional, vaya, con toda la connotación que tiene actualmente esa palabra, ¿no? Y lo que hizo el presidente para asegurar este proceso de nacionalización y mexicanización, porque él pronuncia un discurso en el Zócalo y dice, para que más adelante malos mexicanos no quieran echar abajo esto, vamos a elevar a rango constitucional este proceso. Y ahí te va, lo voy a leer, tomado de la vieja Constitución antes de las reformas privatizadoras de Peña Nieto. Decía el párrafo sexto del artículo 27. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Enorme, enorme. ¿Sí? Estamos ante un párrafo sexto que fue después mutilado, comenzando por la reforma en ley secundaria de Salinas de Gortari. Ustedes recuerdan, había antes una ley del Servicio Público de Sí. Energía Eléctrica. Esa ley era acorde al párrafo sexto del artículo 27. Lo que hace Salinas, en un hecho que violó la Constitución, y así lo hicieron notar legisladores de la época, me acuerdo particularmente de Porfirio Muñoz Ledo, que subió a la tribuna y dijo, esa propuesta es inconstitucional, les valió. De cualquier Sí. manera, la cargada del PRI, que era el partido de Estado, permitió la votación, ¿sí? Y se abrió las puertas de la industria eléctrica nacionalizada para la inversión del capital privado en el campo de la generación. Entonces, Pero, bueno, aquí te voy a interrumpir porque a pesar sí, de la reforma emprendida por Peña Nieto, ¿por qué tenemos que darle suma importancia a este párrafo que prácticamente fue desmantelado con dicha reforma en el 2013 en la ley reglamentaria y a nivel constitucional en el 2015, José Antonio? por lo que acabas de señalar, exactamente, tomando tus palabras, ¿por qué la importancia? Porque antes de la reforma de Peña, aunque había ya un proceso de privatización en marcha, la Constitución dictaba que era exclusividad de la nación la prestación del servicio público de energía eléctrica. ¿Qué hacían los privados en aquel entonces? Sacaban un permiso, se los daban así sin empacho alguno, comenzaban a generar energía eléctrica y se la vendían a continuación a Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? En aquellos años. Y Comisión Federal de Electricidad, pues, nos las vendía a nosotros, ¿sí? Ese era el mecanismo de expoliación, pero quien mantenía el control era el Estado a través de los dos grandes entes, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, SA, subrayo lo de SA por si viene la pregunta, y Comisión Federal de Electricidad. Entonces, con las reformas neoliberales, y hablo 1992, luego me voy a 2013, que se hizo la reforma en la Constitución, ahí se tasajeó, este párrafo sexto fue tasajeado, prácticamente lo único que le dejaron al Estado de exclusivo fue el control en el terreno de la transmisión de la energía.
¿sí? Es decir, de las vías por donde corre la energía eléctrica, desde Yucatán hasta Sonora, Baja California, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el Estado, con esa reforma salinista, comienza a perder, ¿sí?, el control de un servicio que es público. Tú no puedes poner los servicios públicos en manos de un particular, porque el particular, ¿qué busca? El particular busca la ganancia, el dinero, poco le importan las necesidades del pueblo. Nada más me quiero acordar de algo. La Comisión Federal de Electricidad, cuando es decretada y comienza a funcionar en 1937, me parece, tenía un lema: al servicio de la nación y sin afán de lucro, porque no era una empresa privada. Bueno, todo eso se borró con las reformas salinistas y después las reformas de Peña Nieto. Lo que sucedió en el Inter, el golpe al ESME, fue para eliminar un obstáculo formidable en el proceso de la privatización. Y hoy, esta es la ironía de la historia, hoy que estamos celebrando el 63 aniversario, unos días, pasado mañana, de la nacionalización de la industria eléctrica, los ministros, de manera deliberada, escogen para votar, van a aprobar 12, no solamente una. Yo he mencionado la del Javier ministro Lainez Potisek. así es, pero hay otra de Alberto Pérez Dayán en el mismo sentido y orientada hacia los mismos artículos de la ley de la industria eléctrica. ¿Para qué? Para concederles a los particulares, a las empresas privadas, ¿sí?, sus amparos, para que no les sea aplicable. Los artículos son un total de 9 artículos de la ley de la industria eléctrica que fueron reformadas con el presidente López Obrador para frenar el saqueo de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, Grosso modo, o sea, bueno, ya lo has mencionado, pero podríamos entrar en mayor detalle de esta ponencia que fue hecha pública desde la semana pasada. Me refiero específicamente a la de Lainez Potisek. sí, claro, es una empresa que va a favorecer a 6 grandes consorcios fotovoltaicos y solares. Está Recursos Solares, Eólica Tres Mesas, Tractebel Energía de Monterrey, Tractebel Energía de Pánuco, Engie Abril y BNB Villa Humada Solar. Pero atrás de ellas hay cientos de amparos que van a tomar este modelo que les está entregando en bandeja de plata este ministro vendepatrias, Lainez. ¿Para qué? Para anular toda la reforma a la ley de la industria eléctrica que fue promovida por nuestro presidente para frenar el saqueo de Comisión Federal de Electricidad, para evitar que siguiera siendo desmantelada y para regresar a la situación que teníamos previo a la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Es muy curioso, ¿no? Lo voy a decir de otra forma. Los argumentos de ambos ministros, tanto de Pérez Dayán como de Lainez, en esencia dicen, ¿sí? Estamos en contra de las reformas de AMLO porque frenan la privatización, para que se entienda claramente, para no entrar en complicaciones, de explicar que en realidad lo que hizo López Obrador, mediante sendas reformas a artículos de la ley de la industria eléctrica, fue evitar el trato privilegiado que tenían las empresas privadas. Iberdrola iba por delante, pero esa es otra historia, la vamos a contar en otro momento, ¿sí? Que eran privilegiadas porque eran las primeras en entrar en el despacho de energía. Pero ponte a pensar, las solares, las eólicas, ¿cómo van a entrar primero si su generación es intermitente? Si el cielo está nublado, si no corre aire, dejan de producir, pues de cualquier manera se les pagaba. Tenían ya una cuota asignada, generaran o no generaran. Tenían ese derecho de preferencia. Una, dos, nunca pagaron porteo. Porteo quiere decir utilizar las redes de transmisión para conducir la energía eléctrica,
que le estaban vendiendo a Comisión Federal de Electricidad y muchas cosas más, ¿eh? Pero básicamente estos dos grandes mecanismos fueron desmantelando, fueron saqueando las finanzas de Comisión Federal de Electricidad, porque el porteo, el uso de las redes de transmisión cuesta, ¿sí? Estar pagando energía que no te entregan porque es generación intermitente cuesta. Ellos se despachaban con la cuchara grande. Sí. Y por eso estos ministros dicen, para garantizar la competencia, para garantizar la libre concurrencia, hay que regresar las cosas a como estaban antes de la reforma eléctrica promovida por nuestro presidente López Obrador, me parece que en marzo del 2021. Quieren un regreso al pasado Sí. para colocar nuevamente en el pedestal de expoliación a las grandes transnacionales eléctricas en nuestro país. En cuanto al procedimiento, bueno, ya hemos comentado, se va a discutir en la segunda sala. ¿Cuántos votos se necesitan para aprobarse o, de lo contrario, desecharse? ¿Y qué sucedería en caso de que esta fuese aprobada ahí en la sala? Buena pregunta. Necesitan tener una mayoría. La segunda sala está integrada por 5 ministros y revisando cómo fue la votación en el 2022, cuando se promueve una acción de inconstitucionalidad por parte de algunos senadores del PRI, del PAN, etcétera, que llegó a la Suprema Corte, ahí necesitaban una mayoría calificada, es decir, de 11 necesitaban 8 y solamente alcanzaron 7. Aquí lo interesante del asunto que entre esos 7 que votaron por declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica, no alcanzaron un octavo, porque eso hubiera echado abajo toda la reforma de López Obrador, ¿sí? Pues están estos mismos ministros, está Pérez Dayán, está Javier Lainez y está otro por ahí. Ya tienen ellos asegurada la mayoría, Ujú. por un lado. Pero yo tengo Y, muchas dudas, sobre a todo ver, con relación a lo que precisamente esta mañana comentó el presidente en la mañanera. A mí me da la impresión como que desestimó el que se vaya a dar esta discusión en la idea de que como fue declarada constitucional, pues no se puede discutir algo que ya fue decretado como constitucional. Sin embargo, pues estamos mirando en todo lo que va del sexenio esta guerra abierta, yo lo llamo así, de parte del Poder Judicial en contra del Ejecutivo y de todas las acciones que ha emprendido. Sin embargo, pues sí, no deja de llamar la atención la respuesta que esta mañana dio el presidente frente a la pregunta que fue planteada por uno de los periodistas en la mañanera. sí, en efecto, yo también estuve atento ahí, no escuché completa esa parte que tú señalas, pero ya de regreso, andaba yo fuera, ya de regreso a la casa, me puse a revisar nuevamente la matutina del día de hoy y aparece la pregunta y el presidente como que desestima la importancia por una razón, porque él está pensando básicamente en lo que se llama el plan C, ¿no? Que no es otra cosa más que ganar la presidencia y tener 2/3 en la Cámara de Diputados y 2/3 en la Cámara de Senadores. Si se logra esta hazaña, entonces las posibilidades de revertir todo esto que están haciendo en este momento, estos ministros vendepatrias, se viene para abajo. ¿Sí? Y por eso la importancia de quienes nos vamos a manifestar el próximo miércoles 27 a las 10:30 de la mañana frente a la Suprema Corte de Justicia, su sede central, que está ahí un costadito del Zócalo, para acusar a estos ministros como vendepatrias, cueva de traidores, ¿sí? Cueva de gente que no quiere a México, que está al servicio de la oligarquía, como lo muestran estas ponencias.
digo, más allá del artilugio legal a la que son tan afines estas gentes, una discusión a fondo es plantear las cosas, es ¿qué es mejor para la nación mexicana? Que servicios públicos sean prestados por empresas privadas, todavía peor, por empresas extranjeras, o que sea la empresa pública, en este caso, como era antes, a través de organismos descentralizados, tipo Luz y Fuerza del Centro Ujú. o Comisión Federal de Electricidad. En la mente de la oligarquía está de que la salud debe ser igual, ¿sí? Y de ahí la competencia, de ahí la campaña en contra de las dos grandes instituciones, como es el Seguro Social, el ISSSTE, etcétera, porque quisieran ellos que esas tareas que le corresponde a cualquier Estado moderno actualmente fueran realizadas por los particulares. Es el sueño neoliberal. Adelgazar el Estado, dejarlo para funciones, vaya, ni siquiera de seguridad, porque sabemos que durante el periodo neoliberal privatizaron también las cárceles en México. Entonces quieren privatizar la salud, el agua, eh, 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 la seguridad, la educación. Quieren tener todo para mejor explotar al pueblo de México. La pregunta es, ¿lo vamos a permitir? Y por eso la importancia de este acto que se está planteando para iniciarlo el día miércoles 27 a partir de las 10:30. ¿Por qué? Porque la segunda sala, revisando sus sesiones, que son semanales, sesiona los días miércoles, en pleno los 5 ministros, pero no se toman arriba de 30, 40 minutos en desahogar los asuntos. No van a discutir, ¿eh? Ojo, van a decir con Pareciera esa. que llegarán ya con consigna, ¿no? Sí, pues es exactamente, como lo estás diciendo, llegan con consigna. Lo que va a Oye, hacer el presidente, sí, y en el terreno de la lucha que hemos emprendido los electricistas desde el golpe de 2009, eh, pareciera una obviedad, pero creo que es muy importante resaltar la trascendencia que tendría una aprobación de esta ponencia frente a la lucha que están emprendiendo los electricistas democráticos del ESME por la recuperación del empleo, por la justicia frente a este acto cometido por Felipe Calderón. sí, sí. El golpe es al pueblo, porque si regresamos a la condición que había antes de la llegada del presidente López Obrador, ¿sí? Olvídate de tarifas que estén al alcance de la población. Vamos a regresar a esa década o décadas en la que la gente con angustia decía, o pago la luz o cómo, o pago la luz o eh, pago los alimentos o pago la renta, porque de ese tamaño fue el desfalco al bolsillo de actualmente somos 43, un poco más de 43 millones de hogares en México que aplicamos a la tarifa doméstica en sus diferentes variedades. Entonces, es un golpe a la economía popular. Dos, es un golpe a la soberanía nacional. Hay que ligar esto que están haciendo estos ministros con lo que están intentando por la vía de la aplicación de los mecanismos de impugnación en el marco del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá. No olvidemos, no hay que olvidarlo, que la derecha, las empresas privadas gringas, las mexicanas, otras extranjeras, impugnaron en el marco del TLC la ley de la industria eléctrica, ¿sí? Y si eso no se detiene y pasan estas ponencias privatizadoras, pues ya te puedes imaginar lo que va a suceder en el corto plazo. De ahí que me parece correcto el planteamiento del presidente cuando dice, vamos por el plan C, vamos a ganar la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión para echar abajo todo este andamiaje, para reformar el Poder Judicial, porque ganamos la presidencia en el 2018, Uh -huh. pero el Poder Judicial quedó en manos de los testaferros de la oligarquía, de los multimillonarios mexicanos y extranjeros. Entonces,
¿Qué significa para el electricista? El presidente va a cumplir su palabra. El presidente, como ya lo he señalado en el análisis del presupuesto de egresos de la Federación, ¿sí?, incrementó sustancialmente la partida Comisión Federal de Electricidad en ramos que tienen que ver con pérdidas técnicas y no técnicas y la incorporación, dice él en su planteamiento, los considerandos del presupuesto de egresos para Comisión Federal de Electricidad y la incorporación por lo menos de 1 millón de usuarios, ¿sí?, a el control de Comisión Federal de Electricidad. Pero si esto pasa, aunque haya presupuesto, vamos a estar en la tablita. Esa es la realidad. Entonces, estamos obligados para que la reinserción laboral cuaje, más allá de que el presidente va a cumplir su compromiso, y lo vamos a ver en las próximas semanas, ¿sí?, anunciando la reinserción laboral, porque es una decisión, es un mandato del presidente de la República que honra su palabra cuando señaló hace unos días, a finales del mes de agosto, ¿sí?, vamos a resolver el problema, ¿sí?, sin meternos en las diferencias que tiene. El que tenga derechos de acuerdo a las solicitudes, requerimientos de la Comisión Federal de Electricidad va a encontrar empleo. No va a haber para todos, no, y hay que decirlo. Estamos obligados a decirlo, pero va a ser el primer paso. Y si ganamos la presidencia y ganamos una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, echando abajo estas reformas inconstitucionales, recuperando este párrafo sexto del artículo 27, que es una joya desde el ángulo de lo que implica el control y la propiedad nacional, estaremos en condiciones incluso en pensar en el regreso de lo que era Luz y Fuerza del Centro en la zona del Valle de México, en el corazón político, económico, productivo del país a nivel nacional. Bien, José Antonio, pues era importante tener esta, aunque breve pero sustanciosa plática, tener bien clara la importancia de que este 27 de septiembre es importante manifestarnos en contra de la pretensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera particular de esta ponencia ya hecha pública por parte del ministro Javier Lainez Potisek y esta otra que nos has comentado y pues considerar que a 63 años de la nacionalización emprendida por el presidente Adolfo López Mateos, la lucha de los mexicanos tiene que seguir presente todos y cada uno de los días por la soberanía energética nacional, por la recuperación del empleo y por un país más justo, libre, democrático y soberano. Pues quisiera concluir aquí esta plática que pues más tarde tú vas a compartir en tus redes sociales y esperamos que varios compañeros tengan oportunidad de escucharla con atención y sobre todo poder participar el próximo miércoles a partir de las 10:30 de la mañana y a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, José Antonio. ¿Quieres agregar algo? Allá nos vamos a ver con varios planteamientos muy puntuales. Primero, el rechazo total a las pretensiones privatizadoras de los ministros de esa Suprema Corte de Justicia en México. Dos, levantar muy en alto el reclamo de la renacionalización de la industria eléctrica mediante una reforma constitucional que recupere el concepto de exclusividad nacional